Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a continuar con las capacitaciones en Scrum y en Ágil. Bien, esta es nuestra segunda sesión. Entonces, ¿qué hemos revisado o qué temas hemos tocado en nuestra primera sesión? En nuestra primera sesión hemos revisado la introducción de Scrum, ¿no? Le damos clic. Antes que me olvide, ustedes le dan clic aquí, por ejemplo, este link es público, le dan y pueden revisar con más tranquilidad, ¿no? En esta oportunidad estamos revisando el material de Scrum que ha preparado la cadena certificadora Sermin, ¿no? Y estamos interpretando, ¿no? Extendiendo más el conocimiento. Vamos a hablar de las experiencias que ocurren en el día a día, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Interpretar la guía del Scrum y cómo lo vivimos en el día a día, nosotros los profesionales, la cual desempeñamos la función de Product Owner, Scrum Master o Scrum Developer. Bien, eso es lo que enriquece el conocimiento en una capacitación. Muy bien, entonces, como les había comentado, en la primera sesión, la cual ya está alojada en el canal de YouTube de Coris y TechSac, ustedes, ¿no?, entran al canal de Coris y TechSac, ¿no? Y ahí van a encontrar la primera sesión de Scrum. Bien, ¿qué comentamos en la primera sesión? Bueno, mencionamos una breve introducción de Scrum, ojo, de la guía oficial 2020, aquí está. Conversamos también una breve historia, ¿no? Una breve historia. Aquí está el libro original, está en inglés, lo pueden, ¿no?, acceder dándole clic, ¿no? De los autores, ¿no? Ken Ichawa y Jeff Sutherland, ¿bien? Los creadores. Y ellos mismos también han actualizado la guía oficial 2020, ¿no? La guía de Scrum 2020. Después se mencionó también definición de Scrum, que es ligero prácticamente, el Scrum es ligero, es simple de entender y es difícil de dominar, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Eso tienen que saberlo bien y saberlo interpretar. Primero, ligerito. ¿Por qué es ligerito? Bueno, está compuesto ya de 16 hojas. Es más ligero aún, más esbelto, ¿no? Se ha hecho más genérico la guía Scrum 2020, ¿no? Entonces es mucho más ligero, ¿no? Es más comprensible, ¿no? Está más clarificado los conceptos, ¿no? Ya no está tanto enfocado a desarrollo de software, sino también a otras áreas de conocimientos, tales así, por ejemplo, arquitectura, ingeniería civil, mercadotecnias, entre otros. Bien, es simple de entender, sí, es sencillo, no contiene mucha información como para poder enredarnos, ¿no? No, sino el conocimiento es simple, sencillo y puntual. Bien, trata de eventos, trata de roles, responsabilidades, artefactos, en fin. Difícil de dominar, sí, porque en la práctica el Scrum puro es muy difícil de llegar, más que llegar a dominar, es llegar a implementar Scrum puro, es muy complicado. Yo diría que el Scrum puro se puede implementar cuando son, digamos, aplicaciones académicas de enseñanza, ¿no? ¿No? Quizás ahí el Scrum puro sirva de mucho más utilidad para poder entender, ¿no?, los conocimientos. Pero para poder ya en una organización la cual ya hay presupuesto, hay recursos, hay tiempo, hay objetivos, hay entregables, ya no tanto es así, ¿no? El Scrum ya como que solo aplicar el Scrum no es de tan utilidad, no es tan real. Entonces, ¿por qué? Porque en las organizaciones no solamente encontramos Scrum, encontramos XP, encontramos Kanban, encontramos Paintbook, encontramos COVID, DevOps, Design Thinking, Innovation Management, Cloud Computing, una serie de conocimientos en TI, un abanico de conocimientos. Entonces, hay que tratar de encajar el Scrum en ese conocimiento, ¿no? En ese entonces abanico de conocimientos. Y las empresas de hoy, ¿cómo hacen para poder implementar el Scrum? Es una pregunta muy importante, ¿no? Saberlo responder, ¿no? Y las mismas organizaciones tienen sus propios procedimientos para poder desarrollar e implementar, o otros dicen procedimientos de implementación de aplicaciones basadas en Scrum, ¿no? Entonces arman un procedimiento, ya es un paso a paso, y ahí colocan
todo el conocimiento de Scrum como marco de referencia, colocan también algunas descripciones y conocimiento del Penbook, otros de Prince2, otros de Canva y así, ¿no? Obviamente van haciendo como un mix de conocimientos, ¿no? Solamente, digamos, la carnecita, lo de más utilidad, ¿no? Y van creando un procedimiento. Y obviamente ese procedimiento está asociado a un modelo de procesos en formato BPM, ¿bien? Bien, la cual al final ese procedimiento es firmado por todos los gerentes, ¿no? El gerente de sistema, el gerente de TI, el gerente general, en fin, ya cada organización se encarga de firmarlo, ¿no? Quiénes van a, ¿no? a indicar quiénes van a firmar. Bien, igualmente es una entidad privada, ¿no? En cambio, hay otras organizaciones que pues, se basan, por ejemplo, en el cuerpo de conocimientos o en el framework CBOK de Khan Study, otros se basan en SAFe, bueno, en fin. Por eso es que es difícil de llegar a dominar. Cuando dice difícil de llegar a dominar los conceptos de Scrum, no es difícil de llegar a entender, ¿eh? Eso no. Es llegar a dominar, o sea, llegar a implementar el Scrum como dice así, llegarlo a implementar es bien difícil. ¿Ya? Eso sí es bien difícil. Yo no conozco ni tampoco he participado en una empresa en la cual emplea Scrum puro y su proyecto es exitoso. No. Sino se tiene que valer de otras, inclusive de herramientas de TI, ¿no? De herramientas de TI también para que el proyecto tenga éxito. ¿Bien? Pero acá lo más importante en Scrum, cuando implementen Scrum, muchachos, lo más importante, aparte de las técnicas, ¿no? De los conocimiento funcional y técnico, yo pienso que lo más importante son las personas. ¿Ya? Las personas que participan en el proyecto de Scrum son los más, es lo esencial, como dice Scrum, ¿no? Es lo esencial, es lo fundamental para que un proyecto tenga éxito. Después ya viene ya el conocimiento técnico ¿no? del Scrum y otros modelos ágiles, ¿no? Y también otros modelos que no son ágiles, ¿no? Después ya vienen las herramientas de TI, en fin. Pero para que un proyecto en Scrum tenga éxito, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque un proyecto en Scrum, ¿cuál es la característica? Que tiene que haber una alta comunicación, un alto apoyo a la gerencia. Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es cultura organizacional. Si no hay una buena cultura organizacional, ¿no? O si no se aplica una cultura organizacional, eh, ¿no? Entre todos los interesados, entonces el proyecto no va a tener éxito, ¿ya? Eso también hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya? No solamente va a depender del equipo, de los desarrolladores, del product owner o del scrum developer, también va a depender de los business orders. ¿Qué tal están bien motivados los business orders? ¿Qué tal son conscientes? O sea, ¿cuál es el grado de apoyo de ellos hacia el proyecto? ¿Sí? Su participación es muy importante. Entonces, eso, eso es una variable, digamos así, que lo mide. Lo puede medir el Product Owner, lo puede medir el Scrum Master, ¿bien? Es muy importante para poder tener el apoyo de la alta gerencia, el apoyo de los expertos funcionales, porque si no el proyecto solo, como equipo, no tendría éxito, ¿bien? Entonces un proyecto Scrum es un proyecto abierto para todo aquel que quiera aprender, quiera participar, ¿no? En proyectos en ETA. Bien. La agilidad, habíamos comentado también de la agilidad, que la agilidad está asociado bastante a las personas, a los procesos, a los procedimientos de la organización. Bien, que la agilidad no solamente está enfocado a las personas, que las personas tienen una alta creatividad, ¿no? Tienen alternativas de solución, tienen mucha experiencia, tratan de dar de solución a problemas complejos, no. La agilidad también está bastante relacionada a la agilidad, está asociado bastante con la cultura de la organización. Bien, ¿no? La cultura de la organización tiene que ser ágil. Los procedimientos tienen que ser esbeltos, no tienen que ser tan extensos, ¿no? Los procesos también tienen que ser esbeltos, los mínimos necesarios para que puedan funcionar, ¿no? Ya, la agilidad está asociada bastante con la optimización de recursos, optimización de tiempo, optimización de costo en una organización. No solamente en los proyectos, sino en la organización. Bien, eso es la agilidad.
La agilidad también como equipo, la agilidad para darle solución a los problemas complejos, por ejemplo, ¿no? Y para eso, para poder nosotros visualizar un problema, ¿no? E entender un problema, aplicamos diferentes técnicas, entre ellos el visual thinking, ¿no? El pensamiento visual, la cual nos va a permitir a través de textos o gráficos o colores poder definir un problema y explicarle al equipo, explicarle a los business owners. ¿Bien? La motivación del equipo, habíamos comentado que también el equipo tiene que ser altamente motivado. Ojo, que la guía lo indica, ¿no? Pero en la práctica, ¿cómo es? En la práctica, un proyecto dura un mes, por ejemplo, está dividido en 4 sprints. Ya, pero no quiere decir que no necesariamente todo el equipo está motivado desde el primer día hasta el último día, ¿no? No, porque en el día a día no, el Scrum Master va a dar cuenta que hay developers que no están bien motivados, ¿no? Otros que están bien motivados, otros que no. Bien, entonces lo que la en guía trata de decirnos es que la motivación tiene que ser constante a lo largo del proyecto, ¿ya? Desde el inicio hasta el fin. No quiere decir motivación del equipo y que el equipo debe estar motivado, sí, pero tiene que ser una motivación constante. Bien, y más aún, si el equipo va a desarrollar muchas disciplinas o es multifacético, ¿ya? Entonces el equipo tiene que estar bien motivado y también tienen que estar bien motivados para que ellos mismos se puedan autoorganizar y darle solución a lo que se les está encomendando. Bien, eso es motivación del equipo. Y hay muchas formas de motivar al equipo, muchas maneras. Bien, por ejemplo, ¿no? Premiarlos con un bono al final del proyecto o al final del proyecto capacitarlos, mandarlos a capacitar o incentivarlos económicamente, ¿no? A través de un bono o incentivarlos, por ejemplo, motivar al equipo si yo como Scrum Master o el Product Owner están observando que el equipo se queda hasta tan tarde, por ejemplo. Claro, no es lo recomendable que se queden hasta tan tarde, es como que no se ha estimado bien, ¿no? Pero si vemos que hay un alto esfuerzo de parte del equipo, porque siempre se ve eso, por mejor estimación que se haga, siempre va a haber equipos que se van a quedar hasta tarde trabajando. Entonces, como hay un alto esfuerzo, hay que motivar al equipo por lo menos invitarlos a almorzar o pagándole su movilidad, ¿no? Ese es, por ejemplo, yo he visto, a la cual he participado en proyectos en la entidad del Estado, por ejemplo, se ve eso, ¿no? En las entidades privadas también se ve eso en las contratas, en las consultoras, que se le motiva al equipo, ¿no? de esa manera, ¿bien? O si no, se les extiende el contrato, digamos, ya no 3 meses, 6 meses, así, ¿no? Esa es una forma de motivarlos al equipo, ¿no? Bien, y hay muchas técnicas de motivación, muchas técnicas, ¿bien? Entonces la optimización es muy importante, esa es la función principal del Scrum Master. El Scrum Master, su función es optimizar todo el proceso de Scrum. El proceso de Scrum, cuando hablamos de optimización, estamos hablando de optimización del proceso mismo, optimización de recursos y en tiempo y en costo. ¿Bien? Y la cultura ágil, habíamos comentado que está asociado tanto a las empresas como a las personas, ¿no? ¿Es valioso trabajar con procesos? Sí, pero siempre y cuando sea procesos ágiles y lo mínimo necesario que nos va a ayudar a guiarnos para poder entregar nuestros productos, ¿no? De alta calidad, ¿no? ¿No? Un proceso es un paso a paso, es un modelo la cual nos va a indicar cómo nosotros tenemos que desempeñar nuestras funciones. Bien, es un proceso, ¿no? ¿No? Bien, anglicismos, eso sí, son términos que pertenecen, que siempre van a estar ahí constantemente, ¿no? Son términos que no desaparecen y así la guía ha decidido por conservar esos términos, ¿no? Y en el examen también viene así en base a esos términos, anglicismos. Y la estructura de la guía habíamos comentado que está dividido por 4 fases o 4 capítulos. El modelo Core de Scrum, Scrum aplicado a proyectos, ciclo de vida de un proyecto Scrum y los pilares de Scrum. Los usos de Scrum habíamos comentado que era para todo, ¿no? Ahora, según la guía 2020, es para todo tipo de proyecto. Ya no solamente enfocado a software o a TI, ¿no? Ya es enfocado a mercadotecnia, arquitecturas civiles, a ingenieros civiles, abogados, en fin,
para todo, ¿no? Para todo tipo de proyectos en TI, inclusive para gestión de incidencias, para todo, ¿ya? Y para otras disciplinas. ¿Cuándo utilizar las metodologías ágiles? Bueno, cuando hay mucha incertidumbre en una organización. Cuando hay mucha incertidumbre en una organización, la cual sus objetivos están cambiando constantemente, y eso implica que los requerimientos están incompletos y cambian también constantemente, entonces ahí se recomienda utilizar los modelos ágiles, ¿no? Acá dice metodologías ágiles, pero sí son los modelos ágiles, pero cuando habla de metodologías ágiles es, por ejemplo, de los procedimientos, no todos los procedimientos de una organización. Estamos hablando acá de procedimientos ágiles, ¿no? Ágiles de una organización. Bien. Después acá hay un término muy importante. Cuando es producto, el término producto se refiere a productos, servicios y cualquier otro entregable que pueda surgir como resultado de un ejercicio del proyecto. Bien, por ejemplo, es un servicio, por ejemplo, implementar el SGSI, Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, en base a cómo yo lo implemento, lo puedo implementar en base a la guía Scrum. ¿Cómo implemento la ISO 9001? Lo puedo hacer en base a la guía Scrum. ¿Cómo implemento la ISO 22301 en una organización? En base a la guía Scrum. Bien, entonces, eso es, el Scrum se usa para todo. Bien, y cuando hablamos de desarrollo y desarrollar, y esto se refiere no solamente a software, sino puede ser actividades de otros proyectos, de otros campos de estudio, de otras áreas de conocimiento, no solamente enfocados a software. Bien, y la escalabilidad de Scrum quiere decir que crece, ¿no? Es escalable, ¿no? Pueden haber N proyectos de Scrum en una organización y Scrum se adapta para todo. Pueden haber muchos Scrum Master, muchos Product Owner y muchos equipos de desarrollo. Bien. Scrum se implementa o se adapta. Aquí también hemos comentado que Scrum se adopta, ¿ya? Para el Scrum puro, implementar el Scrum puro no es suficiente, hay que emplear otros marcos o otros modelos de la misma organización, y ahí hay que crear un procedimiento de implementación, ¿no? De aplicaciones, ¿no? Basadas en Scrum. Bien, ahora que vamos a ver el modelo core, equipos, historia de usuario, artefactos y eventos. Bien, cuando lleguemos a historia de usuario vamos a ver material asociado a historia de usuario de cada certificadora Senio. Bien, el equipo Scrum. Entonces, esto también lo que ha cambiado en la guía. La guía indica, por ejemplo, que el equipo Scrum está compuesto, ¿no? O sea, ¿cómo es la guía 2017? Indica que el equipo Scrum está compuesto por solamente los developers, y que hay un rol de Product Owner, hay un rol de Scrum Master y hay un rol de equipo Scrum. Pero no, ahora según la guía 2020, el equipo Scrum lo componen todos, está compuesto de diferentes responsabilidades, ya no roles, sino responsabilidades. Developers, Scrum Master y Product Owner. Ojo, que acá la responsabilidad es compartida, ¿no? La responsabilidad es compartida, y se da hincapié a que el Scrum Master ahora va a cumplir una responsabilidad mucha más productiva con respecto a la guía de 2017. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el Scrum Master ahora puede desempeñar las funciones de desarrollador, de tester. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, ¿quiénes son las personas que generalmente se certifican en Scrum Master? Son los que antes han sido desarrolladores, han sido testers, han sido coordinadores, ¿no? Han sido diseñadores, entonces quieren, digamos, ver temas de gestión. Entonces, hay dos alternativas: que se certifiquen como gestión de proyectos en Paintbook, otros en Print2 y otros como Scrum Master. Bien, entonces conocido el Scrum Master, pero el Scrum Master viene de tener conocimientos técnicos, entonces para poder explotar sus conocimientos, ¿no? y hacer que sea una persona mucho más productiva dentro de un equipo Scrum. Entonces la guía oficial 2020 ha indicado que el Scrum Developer, que el Scrum Master ya va a tener muchas más funciones, ¿no? Por ejemplo, puede ayudar a detectar fallas, por ejemplo, en el proceso, o bugs en el producto, en los productos, o puede verificar si realmente
los desarrolladores están alineados o están desarrollando su actividad de acuerdo al procedimiento, o si están cumpliendo con los estándares de desarrollo, o hay que verificar la base de datos que esté bien hecha, hay que verificar los atributos de la base de datos, hay que verificar las clases y las interfaces que están bien hechas, que no haya bugs, que no haya, por ejemplo, cuellos de botella, que no haya, por ejemplo, código duro, en fin. Ahí puede apoyar el Scrum Master. ¿Por qué? Porque también viene ya de tener conocimientos técnicos, entonces es más valioso. Entonces ya se quita el lado de rol, no el término rol, y aquí ya entra a aparecer no un término nuevo que es responsabilidad. Bien, responsabilidad. Entonces, todo el equipo es responsable. Ya todo se ve como un todo. Ya antes en la guía 2007 se veía, no, el Product Owner solamente hace estas cosas, el Scrum Master solamente hace esto y los developers hacen lo otro. Cuando los developers le pedían al Scrum Master una función para algo, le decían, no, porque yo me desempeño en esto, y punto. A pesar que la guía dice que es un guía servicial, ¿eh? A pesar que eso, ¿no? El Scrum decía, no, porque la guía oficial dice que yo no me puedo enseñar de esto, así que yo sé. Pero ahora ya ha cambiado, ya cambió eso. E inclusive el Product Owner también se puede desempeñar también como de developers. ¿Ya? Entonces, el equipo Scrum ellos mismos, como son equipos autoorganizados, ellos mismos van a emplear cualquier técnica la cual van a darle solución a un problema que se presenta. Bien, entre todos. Bien, todos son multifuncionales y todos son autoorganizados. Bien, listo. Entonces, el modelo de equipo en Scrum está diseñado para optimizar la flexibilidad, la creatividad y la productividad. O sea, son más productivos, ¿no? Con este modelo, con este término de equipo Scrum, todos son más productivos, todos son más creativos y todos son más flexibles, ¿no? Entonces, ¿qué va a permitir esto? Entregar productos con más frecuencia, ¿no? De alta frecuencia y de alta calidad, que es lo que se quiere, ¿no? Ese es el objetivo de Scrum, ¿no? Liberar productos, pero con alta frecuencia, ¿no? E inclusive en un sprint pueden haber N productos, N entregables. Eso es lo que dice la guía 2020. La guía antes decía, no, que por cada sprint va a haber un entregable. Pero ahora no, según está la guía 2020, pueden haber N constructos, N entregables por cada sprint. Entonces, para que se permita y se cumpla eso, que el equipo Scrum se tiene que trabajar como un todo, ¿no? Todos son responsables de todos los artefactos. Todos son responsables de todos los artefactos. Entonces, todos van a trabajar entre todos, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿no? Todos tienen que conocer el término determinado, todos tienen que conocer el término todos tienen que conocer las técnicas de estimación, todos tienen que conocer los criterios de aceptación, todos tienen que conocer la historia de usuario, todos tienen que conocer las tareas, las técnicas de desglose, de historia de usuario hacia las tareas, todos tienen que conocer el término determinado, cuando realmente se aplica el término determinado, en fin. Tamaño del equipo Scrum, habíamos indicado, la guía indica que tiene que ser entre 3 y 10 personas, nada más, entre 3 y 10 personas el tamaño del equipo Scrum. Bien, menos de 3 no puede ser porque faltarían manos para poder desempeñar las funciones, ¿no? Del Scrum. Y no puede ser más de 10 porque como que se pierde la comunicación, ¿no? Las ediciones tardarían, ¿no? O sea, la toma de decisiones no tendrían más tiempo. Entonces, y las comunicaciones serían más complejas, ¿no? Entonces, por eso que luego les recomiendan que sea entre 3 y 10. ¿Ya? Entre 3 y es una recomendación. Es una recomendación. Siempre traten de indicar que la guía del Scrum es solamente una recomendación. Bien. ¿Por qué? Porque el mismo procedimiento puede indicar que no sea entre 3 y 10, puede ser entre 4 y 11, entre 4 y 15, en fin. Ya eso va a depender mucho de por qué han estimado ese tamaño, ¿no? A lo mejor la contrata, ¿no? O la organización tiene ya, en base a su conocimiento histórico, ha definido que ese debe ser el rango, ¿no?
El Product Owner, el dueño del producto, habíamos comentado o indicado que bueno, estamos indicando, mejor dicho, que el Product Owner es una persona de confianza de la organización, ¿no? Debe tener bastantes cualidades técnicas, cualidades funcionales, ¿no? Debe tener muchas virtudes, tiene que ser una persona de alta confianza de la organización. ¿De qué rol viene el Product Owner? Esa es una muy buena pregunta. Viene, por ejemplo, del rol de ser un analista funcional, ser un analista de sistemas. Entonces, eh, y también como conoce de gestión de proyectos también, ¿no? Ha sido coordinador de proyectos también, entonces no son los más indicados para llegar a ser Product Owner. ¿Bien? Entonces, se certifican como Product Owner y van adquiriendo más experiencia. ¿Cuáles son las funciones que desempeña un Product Owner en una organización? Primero, crear la visión del producto. Segundo, crear el Impact Mapping, ¿no? El Impact Mapping, ¿no? Después la ruta de lanzamiento del producto, el mapa de historias de usuarios, ¿no? Las épicas, hay que identificarlas, hay que desglosar las historias de usuario en tareas, hay que estimar las historias de usuario, hay que priorizar las historias de usuario, hay que completar las historias de usuarios, ¿no? Que estén bien detalladas. Ojo que en un inicio no necesariamente van a estar bien completas las historias de usuario, sino conforme va avanzando el proyecto, en la siguiente iteración se va a afinar más el conocimiento y van a entregar un mejor producto. De eso se trata el Scrum, ¿no? Entonces, y para eso se desempeña diferentes técnicas, ¿no? Tiene muchas herramientas, emplea muchas herramientas de TI, ¿no? La cual tiene que conocerlas. Y, ¿no? Jira, por ejemplo, que es muy, muy bueno. Trello, Jira, y así hay una serie de productos. O pueden emplear plantillas en Excel también. O la misma organización puede emplear sus propias plantillas. Bien. El Product Owner también es responsable de participar en la reunión de apertura y de cierre del proyecto, en la reunión de planificación y revisión de iteraciones de resultados. O sea, en las reuniones ahí participa el Product Owner, ¿no? Va explicándoles al equipo de desarrollo qué tal, que se han entendido o no han entendido bien el conocimiento que se les ha explicado. Ahora, aquí nace un concepto, ¿no? Los anti-Product Owners, ¿no? Ese es un término muy, muy importante. ¿Qué es un anti-Product Owner? Un anti-Product Owner es aquel Product Owner, entre comillas, que se desempeña no tan eficientemente. ¿Bien? Tiene sus funciones para hacer, pero siempre trata de justificar su mala labor porque realmente no le apoyan otras personas. ¿Ya? Por ejemplo, crea la visión del proyecto y le encarga al Scrum Master que cree la visión del proyecto. Ha hecho una mala estimación y le echa la culpa a los developers. Bien, así. Y hay un montón de antiproductores que no se envíen sus funciones. Le echan la culpa siempre a otros y como están empoderados por la organización, ¿no? Ellos mismos pueden recomendar que esta persona no está apoyando. Pero en sí, no es que no está apoyando, sino que el Product Owner no está cumpliendo bien su función. Bien, no expresa claramente, por ejemplo, no redacta bien o no comunica bien o no comunica en el momento indicado. Por ejemplo, cuando el Scrum Developer o los Scrum Developer tienen cierta duda, por ejemplo, no quieren clarificar mejor el conocimiento, le indican al Product Owner. Y el Product Owner le duda y no le comunica a los business order. Entonces, que hay un atraso de tiempo, pasa el tiempo y se acabó el sprint. Y el Product Owner indica que la responsabilidad es del business order, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que el Product Owner no se comunica a tiempo con los business order, ¿no? Entonces, esos son anti-Product Owner, ¿bien? Que eso hay en muchas organizaciones y ese es a veces motivo de que fracasa un proyecto, ¿no? Anti-Product Owner, anti-Scrum Master, anti-Scrum Developers, ¿ya? Todos los antis hay que identificarlos bien, ¿no? Y hay que identificarlo bien y hay que darse cuenta de esas personas para poder nosotros, como miembros del equipo, darnos cuenta que este proyecto no va a fracasar si realmente nos comportamos de esta manera, ¿no? Bien.
Y después tenemos los desarrolladores que son los developers. Bueno, acá la imagen es al revés, ¿no? Acá dice developers, ¿no? Debe estar arriba y Scrum Master debe estar acá abajo. Bien, y el equipo de desarrollo, su función es justamente implementar, ¿no? Crear los artefactos. Ellos mismos son autogestionados, eso es nuevo. Ahora, como les había comentado, pueden ellos mismos crear varios entregables en una iteración. ¿Ya? En una iteración pueden crear varios entregables. Bien, ellos no tienen ningún, o sea, no tienen jefes, ¿no? El Product Owner no es su jefe, tampoco el Scrum Master. Acá la organización los empodera para que ellos puedan desempeñarse con total libertad y con total responsabilidad. ¿Ya? Ellos mismos son autogestionados. ¿Ya? Después son multifuncionales, ¿no? Pueden desempeñar diferentes funciones, como tester, diseñadores, ¿no? Desarrolladores, ¿no? Especialistas en países de producción, en fin. ¿Ya? Cuando un desarrollador se enferma, por ejemplo, en plena ejecución del sprint, lo tiene que desempeñar otro o uno de ellos, o inclusive el mismo Scrum Master, o inclusive el Product Owner, ¿no? Inclusive el Product Owner, porque ahora la guía 2020 dice que la responsabilidad es de todos. Bien. Y el Scrum Master es el maestro de Scrum, ¿no? Es el maestro de Scrum, la cual su función principal está en ser un facilitador de eventos, que los eventos cumplan el objetivo, que se necesita, si en un evento, por ejemplo, los participantes necesitan algún insumo, por ejemplo, una pizarra, un retroproyector, un lugar espacioso, entonces ahí está el Scrum Master para facilitarles. Él ¿no? Generalmente saca reserva una sala en la misma sala a la misma hora, todos los días. Por ejemplo, ¿no? Cuando se desarrolla el evento, ¿no? Cualquier evento. Bien, entonces ese es el Scrum Master. Lo otro es que se encarga de optimizar siempre cada iteración. No solamente tienen que estar los recursos necesarios dentro de cada iteración, ¿no? En el tiempo indicado, el tiempo necesario y los costos indicados. Ese es el Scrum Master. Y después otra de las funciones es que no haya ninguna restricción, que todas las personas, tanto Product Owner como developers, se puedan desempeñar libremente sin restricciones, que no tengan ningún problema técnico. Por ejemplo, si los developers ven que sus computadoras no están prendiendo, que no tengan correo electrónico, si algo falla, ahí está el Scrum Master para poder gestionar, ¿no? El Scrum Master al servicio del equipo Scrum, bueno, todo al servicio de todos, ¿no? El Scrum Master está al servicio del Product Owner también, ¿no? Está al servicio del Product Owner. Cuando el Product Owner le solicita alguna herramienta para priorizar historia de usuario, también el Scrum Master ahí le va a recomendar, ¿no? O cualquier software, ¿no? Por ejemplo, para priorizar, para estimar, ¿no? Algún conocimiento, por ejemplo, ¿no? O le puede ayudar a clarificar mejor el conocimiento, que esté mejor redactado. Por ejemplo, el Scrum Master le puede dar ese servicio, ¿no? Al Product Owner, ¿no? Como el Product Owner redacta, pero el Product Owner le pide ayuda al Scrum Master para ver si lo que he escrito está bien entendible. Entonces le pide ayuda al Scrum Master. ¿Sí? ¿Cómo le puede pedir ayuda también no solamente al Scrum Master, ¿no? El Product Owner le puede pedir ayuda al equipo de desarrollo. El Scrum Master servicio de la organización es para justamente adaptar Scrum. Generalmente es para adaptar Scrum en todos los proyectos, en todos los proyectos, y explicar Scrum hacia el equipo, ¿no? Comunicación con el equipo. Los developers desarrollan los entregables del proyecto. Bien. El cliente le proporciona información y requisitos al Product Owner. Pero ojo, antes de esto, primeramente el Product Owner tiene que desarrollar la visión del producto, ¿no? Y otros entregables más, ¿no? Pero después dice que hay cliente le proporciona información y requisitos al Product Owner. Después el Product Owner comunica los requerimientos priorizados. Ya, acá habla de requisitos y después de requerimientos. Hay que definir el concepto. El concepto es requerimientos. Ya, pero en un Product Backlog, en un Product Backlog pueden haber muchos atributos. Ese es el otro concepto que ha cambiado según la guía 2020. Antes se hablaba de Product Backlog Item. Ahora se habla de atributos
del Product Owner, perdón, atributos del Product Backlog, ¿ya? Ahora es atributos del Product Backlog, ¿ya? Igual, ¿no? El Sprint Backlog también atributos del Sprint Backlog. Entonces, atributos del Product Backlog, ¿no? Está compuesto por requerimientos, está compuesto por requisitos de sistemas, por solicitud de cambio, etc., ¿no? Ya, el Product Owner comunica los requerimientos priorizados a los developers y crea el Product Backlog y los criterios de aceptación. Ojo que cuando acá crea el Product Backlog Item y los criterios de aceptación, no es que lo crea sola, ¿no? ¿No? Product Owner, sino pide ayuda constantemente al equipo de desarrollo y también al Scrum Master para ver si están clarificados, si están completos los criterios de aceptación, ¿no? Ya, después el Scrum Master asegura un entorno de trabajo adecuado para los developers, ¿no? Porque es un facilitador de eventos. Y al final, los developers le muestran los incrementos del producto al Product Owner. El Product Owner garantiza que se realicen entregas constantes al cliente. ¿Bien? Ese es, digamos, grosso modo, la comunicación en el equipo, cómo interactuar. Pero en esta comunicación no es tan sencillo, ¿no? Acá, como gráfico, está simple, pero es un gráfico que resume, ¿no? De modo simple, ¿no? De modo entendible, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se disparan muchas comunicaciones. Cómo se comunica el Scrum Master con el Product Owner, cómo se comunican entre ellos, entre los developers. Cuando los developers tienen alguna duda, tienen que comunicarlos al Product Owner, el Product Owner al cliente, en fin. Hay mucha interacción, hay mucha comunicación, mucha comunicación. Inclusive los developers le solicitan alguna ayuda al Scrum Master, entonces hay mucha comunicación. Bien, entonces, los valores del equipo. Esto también es muy importante, conocer los valores del equipo, ¿no? Por ejemplo, estos valores, dice, tienen que, o sea, ¿por qué son importantes los valores del grupo? ¿Por qué es importante que tengan un alto compromiso, un respeto mutuo, una proactividad, receptividad, apertura y foco? Es importante justamente para el éxito del proyecto en Scrum. Bien, tiene que haber un alto compromiso de parte de todo el equipo. Dice, el compromiso se refiere a que cada miembro del equipo hará el máximo esfuerzo posible, además pondrá dedicación a todas las actividades necesarias para el desarrollo del producto. Ahora, cuando se habla de actividades necesarias, son actividades propias de la persona misma y también, como les he comentado, puede haber una casuística de que alguien se enferma y tiene que desarrollar las actividades de esa persona. Bien, ya, eso va a depender mucho del tiempo, ¿no? De su tiempo, si tiene tiempo para poder desempeñar. Pero tiene que haber un alto compromiso. Bien, un alto compromiso. Respeto, los miembros del equipo de Scrum respetan el conocimiento, las habilidades y la experiencia profesional no solo del resto de miembros del equipo, sino también de aquella persona con la que se relaciona en su organización. Ya. El respeto es esto. Por ejemplo, en los developers, no todos tienen un alto conocimiento de testing, no todos tienen un alto conocimiento de alguna herramienta de TI, pero se respeta ese conocimiento, ¿no? Si alguien tiene más conocimiento, se respeta que tenga ese alto conocimiento. Entonces se le va a entregar tareas más complejas de acuerdo a su conocimiento, ¿bien? Y a su experiencia. ¿Ya? Eso es respeto. Respeto por las habilidades y respeto por la experiencia profesional. Proactividad. La proactividad le permite a los miembros del equipo de desarrollo exitoso del equipo el desarrollo exitoso de su trabajo. Ser proactivo, anteponerse a los problemas, anteponerse a los riesgos que se lleguen a materializar. Esa es proactividad. Ya muchachos, tienen que anticiparse. ¿Y cómo me doy cuenta cómo soy una persona proactiva? Al haber participado en proyectos anteriores similares al proyecto actual al cual estoy participando. ¿Ya? Esa es proactividad. ¿Quiénes son las personas proactivas? Son aquellas que tienen más experiencia, ¿no? Las que se dan cuenta, las que han visto un problema y lo asocian a problemas similares de otros proyectos, ¿no? La cual han participado. Bien. La receptividad y apertura. Dice, los miembros del equipo Scrum deben estar abiertos a aprender nuevas habilidades. No hay que cerrarse solo en un conocimiento, sino hay que conocer más conocimiento y tienen que tener una mente abierta para aprender
esos nuevos conocimientos, nuevas habilidades técnicas, por ejemplo, nuevas habilidades, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Que es muy importante dentro de un equipo tener habilidades como transmitir un conocimiento, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? Que eso le va a permitir ser justamente equipos multifuncionales, ¿no? El tener más conocimientos, el aprender más conocimientos y difundirlos entre ellos mismos. ¿Bien? ¿Y esto qué va a fomentar? La transparencia, la colaboración y el libre conocimiento. Ahora, foco. ¿Qué es foco? Dice, este principio le permitirá a los miembros del equipo Scrum centrarse en solo aquellas actividades clave que permitirán ofrecer el mejor producto. O sea, se enfocan en lo que ellos están encomendados, ¿no? En las actividades clave, en las actividades centrales y clave. Bien. ¿Ya? Este principio les permitirá a los miembros del equipo Scrum centrarse en solo aquellas actividades clave que permitirán ofrecer el mejor producto o servicio, porque de eso se trata. Enfocarse en un mejor producto, un mejor servicio, ¿no? Bien. Ahora, bueno, esto ya lo conocemos, ya hemos hablado de todo este tema. Ahora vamos a hablar de historias de usuario, ¿no? Porque acá, según el menú de la parte izquierda, habla de historias de usuario. Al hablar de historias de usuario, como les había comentado, vamos a ver una pequeña lámina, ¿no? Una pequeña lámina que habla justamente de historias de usuario. Bien, pero vamos a ver más o menos aquí. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este de acá, ¿no? Esta es la certificación que ofrece SerVoice, ¿no? Agile User Story Certificate, ¿no? Entonces, si alguien desea certificarse, ¿no? Me escribe un correo para, ¿no? Y se le brinda los materiales, ¿no? Y también obviamente tiene un precio, ¿no? De $80 de la certificación, ¿no? Tiene dos intentos, se le brindan los materiales, acceso a la plataforma de SerVoice, ¿no? Puede practicar también con los simuladores, ¿no? Y se certifica. Bien, por ejemplo, este es un curso que tiene diferentes recursos, es una plataforma e-learning 24/7, acceso a la plataforma de SerVoice, tiene un simulador web y tiene también unas pequeñas plantillas, ¿no? Plantillas de las historias de usuario. Entonces, dice, en ingeniería de software, la elicitación o levantamiento de información es una fase crucial en donde el análisis de requerimientos debe estar en niveles, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué trata de esto? Que nosotros, como ingenieros de sistemas, necesitamos identificar las historias de usuario, de dónde vienen, por qué es importante las historias de usuario, cómo identifico, cómo desarrollo, cómo redacto una historia de usuario. ¿Qué puede ser una historia de usuario? ¿No? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros para que esas historias de usuario se desglosen en tareas y esas tareas justamente puedan servirle como insumo a los desarrolladores, ¿no? Objetivos, ¿no? Objetivos, por ejemplo, validar el conocimiento en agilidad, validar conceptualización en Scrum, diseñar las historias de usuario, conocer mecanismos y técnicas para construir las historias de usuario, porque hay muchas técnicas para construir historias de usuarios. Conocer los tipos de tamaño de historias de usuarios es muy importante. Conocer cómo disgregar o desglosar las historias de usuario en tareas, por ejemplo, y cómo conocer los criterios de aceptación. ¿A quién está dirigido? A diferentes tipos de profesionales familiarizados con marcos de trabajo AI, ¿no? Scrum Master tiene que conocer de historia de usuario, el Product Owner tiene que conocer de historia de usuario, Scrum Advanced también es una certificación avanzada de SerVoice, ¿no? AI Coach también tiene que conocer de historia de usuario, los managers, los developers, los team leaders y los gestores de proyectos. Entonces, ¿qué contiene esta certificación, por ejemplo? Tiene conceptos de agilidad, el agilismo, el modelo cascada de Agile, manifiesto para el desarrollo ágil de software, principios de manifiesto Agile.
User Stories, que es una historia de usuario, origen de las historias de usuario, componentes de la historia de usuario, por qué utilizar la historia de usuario, beneficios de la historia de usuario, la historia de usuario y los mecanismos AI, creando historia de usuario, estructura de la historia de usuario, ejemplo de una User History, puntos clave de la historia de usuario. Mecanismos y técnicas AI para construir la historia de usuario, Invest y cómo funciona, método Invest, Independent, negociable, evaluable, estimable, y small y testeable. Bien. Técnicas SPDR y cómo funciona. SPDR, técnica para vivir User History, por ejemplo, SPY, pruebas de concepto, path ruta, interfase, data, datos, rules, reglas. Estimación y valor en la historia de usuario. Estimación y valor, asignar valor a una historia de usuario. Priorización de la historia de usuario o cómo priorizar la historia de usuario. Técnica Moscop. ¿Qué es una técnica Moscop? Característica de Moscop: must have, should have, could have, won't have. ¿No? ¿Cómo aplicar Moscop? Ejemplo de estimación con Moscop. Definiendo historia de usuario, criterio de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Criterio de aceptación, estructura de los criterios de aceptación. Práctica de slicing. ¿Qué es slicing? Slicing y la incertidumbre. ¿Por qué slicing? Beneficios de slicing. Redacción de las historias de usuario. ¿Cómo redactar la historia de usuario? Conjunciones y conectores. Ejemplo de conectores. Ejemplo de una historia de usuario, story point o punto de historia. Eso es muy importante, conocer los puntos de historia, conocer la velocidad del equipo en base a los puntos de historia, factores para determinar los puntos de historia, tamaño de la historia de usuario, qué tan pequeña debe ser una historia de usuario, temas, qué cosas son temas, qué cosas son épicas, iniciativas, características y features, tareas, tamaño de la historia de usuario, unidad de medida por tipos de conversación, ejemplo de estimación con Moscop. El mínimo viable product, el MVP, que es, eso hay que saberlo también, qué es un MVP, mínimo viable product, qué permite un MVP, cómo construir un MVP. User History Mapping, ¿qué es el User History Mapping? User History Mapping, cómo funciona el History Mapping, factores clave del User History Mapping, beneficios del User History Mapping, quién participa en el mapeo de historia de usuarios, cuándo aplicar el mapeo de historia de usuarios. Cómo convertir el User History Mapping en una estrategia de desarrollo, cómo crear el History Mapping en 7 pasos, dice. ¿No? Son los 7 pasos, ejemplo de User History Mapping, introducción User History Mapping, generalidades de la AI User History, límites de las historias de usuario, ¿no? Generalidades. Bien, el formato tiene, nombre del examen es AI User History Certificate, ¿no? Y el formato del examen son preguntas de tipo IBM, supervisado por un 6 Exam Browser. Porcentaje de aprobación es 65%, el número de preguntas son 40, idiomas disponibles en español. La duración del examen, una vez que comienza el examen, los candidatos tienen 1 hora y 60 minutos para completar el examen y no tiene requisitos, ¿no? No aplica requisitos. Bien. Ahora vamos a ver, vamos a seguir viendo el conocimiento de agilidad, ¿no? Conocimiento de agilidad. Bien. Que es muy importante conocer, ¿no? Bien, por ejemplo, este es conocimiento de agilidad, ¿no? Estamos continuando con las historias de usuario. El agilismo, bueno, ya habíamos comentado, ¿no? Que el agilismo, la agilidad tiene que ver bastante con la cultura de la organización y con la cultura de los equipos. Bien. El modelo en cascada versus AI, encontramos dos tipos de proyectos, ¿no? Como les había comentado, me parece una oportunidad, es Waterfall, ¿no? Metodología de desarrollo en cascada, la cual es predictivo. Acá, por ejemplo, es costoso. Esta metodología es costoso de implementarlo, cuesta mucho, emplea muchos recursos, emplea mucho tiempo, ¿no? Hay mucha dependencia entre fases. En cambio, el marco de trabajo AI es iterativo, es altamente adaptable y es racional. Incluye todas las fases de desarrollo dentro de una sola iteración, ¿no? Está el análisis, el diseño, la calibración y el test. Y listo para el deploy. El manifiesto para el desarrollo agile de software, bueno, los individuos y las interacciones están por encima de las posibilidades y las herramientas. La colaboración con el cliente está por encima de la negociación contractual.
El software funcionando siempre va a estar sobre la documentación extensiva. La respuesta ante el cambio siempre va a estar primero ante un plan. Esto lo encontramos cuando desarrollamos nuestro software ágil, ¿no? No siempre las personas es lo primero en un proyecto en Scrum. Siempre las personas y sus interacciones, sus comunicaciones. ¿Ya? El software funcionando es lo más recomendable porque con esto se mide el software. A través de, ¿no? ¿Cómo mido yo si realmente un software tiene éxito? A través de los entregables, ¿no? De los entregables que estén funcionando y se estén usando. Que el cliente, por ejemplo, es consciente de su participación activa siempre, y eso tiene que estar definido en un contrato. Respuesta ante el cambio, siempre van a haber cambios constantemente, cambios. El Product Backlog van a haber su historia de cambios y los requerimientos pueden cambiar, inclusive en ejecución del sprint pueden cambiar. Cambia constantemente el Product Backlog. Bien. El principio de manifiesta y también es muy importante mencionarlo. Por ejemplo, satisfacemos al cliente, es un principio en un proyecto basado en Scrum. Aprovechamos los cambios, siempre van a haber cambios en un proyecto. Entregamos productos funcionales y frecuentes, ¿no? Productos que funcionen y que usen, que el cliente use y le sea de utilidad, ¿no? Y de alta frecuencia. Trabajamos juntos todo en equipo, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo y los business orders, todos trabajan en conjunto. Permanecemos motivados siempre y constantemente. Conversación face to face o cara a cara siempre es la forma de comunicaciones. Medimos los productos funcionando, mantenemos un ritmo constante de forma indefinida siempre, prestamos atención continua a la excelencia técnica, ¿ya? A la excelencia técnica. Hay que hacer simple software, no hay que hacerlo tan complicado. Somos autoorganizados, eso es lo nuevo que ha cambiado. Son autoorganizados, pero también son multifuncionales, ¿bien? Y mejoramos constantemente el proceso, el producto y las personas mismas. Las personas mismas. Bien, entonces ahora vamos a ver las historias de usuario. Bien. Entonces, ¿qué es una historia de usuario? Es una definición a muy alto nivel de un requisito. Bueno, acá habla de requisito de necesidad de un cliente. En sí es requerimiento, ¿no? Requerimiento también es sinónimo de necesidad de un cliente, ¿no? ¿Qué requiere el cliente para cumplir, digamos, con su objetivo, ¿no? El cliente quiere que le ayuden a cumplir ciertos objetivos, ¿no? Para eso se desarrolla un impact mapping, ¿eh? Hay que tener presente, antes de desarrollar esta técnica, antes digamos, de desarrollar esta actividad por parte del Product Owner, lo primero que hace es desarrollar un impact mapping, ¿ya? Es un mapa de impacto. ¿Ya? Nosotros vamos a ver esto, pero también vamos a ver un ejemplo de un impact mapping, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros antes de desarrollar una historia de usuario, e inclusive antes de desarrollar un impact mapping, es la visión del producto. Pero vamos a continuar con historia de usuario, ¿ya? Al finalizar, vamos a ver, cuando hagamos un proyecto, vamos a ver ejemplos de visión del proyecto, de producto, perdón, vamos a ver ejemplos de impact mapping, ¿no? Lanzamiento, el release del producto, ¿no? Las versiones del producto, las épicas, la historia de usuario. Bien, vamos a ver como ejemplos. Bien, entonces, continuamos con nuestra competición. ¿Qué es una historia de usuario? Entonces, es una definición a muy alto nivel de un requisito de necesidad de un cliente, ¿no? Las primeras historias de usuario comúnmente se llaman épicas y después se desglosan a historias de usuario. Contiene la suficiente información para que los desarrolladores o ejecutores de un proyecto puedan estimar el análisis de esfuerzo, tiempo y complejidad para continuar implementar dicho proyecto. Claro, las historias de usuario tienen que estar primeramente bien clarificadas, bien entendibles. ¿Y para qué tienen que estar bien entendibles? Justamente para que puedan ser bien estimadas. Las estimaciones lo hacen en conjunto, el Product Owner con el equipo de desarrollo, pero puede participar el Scrum Master también. Como les había comentado, el Scrum Master también viene de conocer temas técnicos,
puede participar, y todos pueden participar. Y así lo indica la guía 2020, ¿no? La cual todos pueden desarrollar la historia del usuario, todos pueden participar en clarificar el conocimiento de la historia del usuario, y pueden inclusive ser más precisos en cuanto a las estimaciones, porque todos están participando. Bien. Entonces, una historia de usuario debe estar construida en un idioma de negocio. Eso es muy importante, en lenguaje de negocio, de forma simple y sencilla, de unas 3 o 4 líneas como máximo, y práctica, ¿no? Con el objeto de concientizar, dice, la necesidad del usuario final y transformarlo en un idioma del proyecto, de acuerdo al tipo de proyecto que se esté ejecutando, ¿no? Bien, entonces eso es, tiene que ser simple, sencilla y práctica. Tiene que estar escrita en un lenguaje natural de un usuario final. Bien, no puede tener palabras técnicas como base de datos, atributos, no, eso no puede tener. ¿Ya? Todo es en lenguaje natural, la cual sea entendible no solamente por el cliente, sino por todos que participan en el proyecto. El origen de la historia de usuario. Dice, las historias de usuario se originan en promoción extrema. Claro, ahí surgieron las historias de usuario con esta técnica, ¿no? De programación extrema o XP. Su primera descripción, escrita en 1998, solo afirma que los clientes definen el alcance del proyecto, con historias de usuario que son como casos de uso. O sea que en esta técnica de programación extrema nace el concepto de historia de usuario, ¿no? En la cual es una primera actividad eh, la cual es parte de todas las actividades de la promoción extrema, ¿no? Entonces, una de ellas, o la principal, o la primera es desarrollar las historias de usuario, ¿ya? Dentro de la promoción extrema. Entonces, que fue escrita en 1998, inclusive. Bien, entonces, eso es, ¿no? Y después ya nace otro concepto, ¿no? Planificar las historias de usuario, estimarlas, todo. Pero acá hay que entender que el origen de la historia de usuario nace en esta técnica que es programación extrema o XP como parte de las actividades justamente de la programación extrema. ¿Bien? Bien, entonces dice, esto impulsa la aparición a lo largo de los años de un relato más sofisticado de historia de usuario. Claro, ya con el tiempo ya se detalló más el concepto, ¿no? Que tienen que nacer de unas épicas, después hay que desglosar las historias de usuario en tareas, hay que conocer técnicas de proyección, ya nace un concepto más avanzado, ¿no? Cuando nace Scrum en sí. Componente de la historia de usuario. Una historia de usuario está compuesto de valor para el cliente. Es lo primero. Bien. Se desarrolla o se redacta en base. ¿Por qué? Porque su objetivo es darle valor al cliente. Tiene un esfuerzo estimado, tiene un costo. ¿Ya? Conversación dirigida a conocer información, objetivo de la necesidad, prioridad de cubrir la necesidad de algo y los riesgos de no cubrir la necesidad también, y tiene un resultado esperado. ¿Ya? Esos son los componentes de la historia de usuario. Tiene que tener un objetivo, tiene que tener una prioridad, tiene que tener una estimación, tiene que estar bien desglosado, tiene que estar bien redactado, tiene que tener un esfuerzo, un valor para el cliente y un resultado esperado. ¿Qué se espera de la historia de usuario? ¿No? La historia de usuario también tiene riesgos, riesgos de no implementarlo, ¿no? Y un objetivo. ¿Por qué utilizar la historia de usuario? Dice, ¿no? Primero, potencian la participación del equipo de la toma de decisiones, eso sí, todos están participando, ¿no? Fomenta la comunicación, fomenta la participación de todo el equipo. Van evolucionando a medida que el proyecto avanza, claro, porque las historias de usuario en un inicio no están detalladas al 100%. En una primera iteración estarán detalladas a un 20%, pero como sprint pasan y son mínimos necesarios para poder ser implementadas. Después en la siguiente iteración se afina más el conocimiento, va evolucionando, ¿no? Conforme va conversando con los business orders, ¿no? Entonces se aclara más el conocimiento y nace la siguiente versión, el segundo sprint. Y así, ¿no? Se crean en un inicio y van evolucionando a medida que el proyecto va avanzando. Son peticiones concretas y son pequeñas, no pueden ser extensas, no son requerimientos, no son casos de uso o requerimientos funcionales, no.
son peticiones concretas y pequeñas. Contiene información imprescindible, menos es más, dice. Apoyan la cooperación, la colaboración y la conversación entre los miembros del equipo, lo cual es fundamental, eso es muy importante. Por ejemplo, en los requerimientos funcionales basados en Waterfall, solamente participaba el cliente y el analista de sistemas, ¿no? Entonces no era tan productivo, ¿no? Cuando llegaba ese conocimiento a los desarrolladores tenían ciertas dudas, ¿no? Es que ellos siempre decían, no entiendo, muy extenso el conocimiento, ¿a quién le pregunto? ¿A quién le consulto? Y cuando querían consultarle al analista de sistemas, el analista de sistemas estaba ocupado en otros proyectos. Entonces, había un alto riesgo, un alto riesgo en cuanto al proceso de ingeniería de software, digamos. En cambio, acá en Scrum ya no. Como todos participan desde un inicio para el entendimiento, el desarrollo de la historia de usuario, entonces el riesgo es mínimo. Bien, apoyan la cooperación, la colaboración y la conversación entre los miembros del equipo, lo que es los beneficios de la historia de usuario. Para la mayoría de los equipos ágiles, la historia de usuario son el vehículo principal de la entrega de software incremental y ofrece los siguientes beneficios. Eso es muy importante. Hay que conocer cuáles son esos beneficios. Mitigar los riesgos de retroalimentación retrasada, más si los incrementos son pequeños. Lanzamiento de software a producción con frecuencia, eso es muy importante, debe haber una alta frecuencia de entrega. Adaptabilidad y flexibilidad para los desarrolladores con los cambios de opinión sobre los detalles. O sea, todos están participando y se adaptan a la flexibilidad, ¿no? Las historias de usuario justamente fomentan la flexibilidad y la adaptabilidad. Los desarrolladores tienen que adaptarse a ese conocimiento de la historia de usuario para que ellos puedan implementar. Bien, recibir criterios de aceptación claros, precisos y comentarios continuos a medida que se complete el trabajo. Bien, promover una clara separación de responsabilidad entre definir el qué, provincia del cliente o propietario del producto, y el cómo, provincia del equipo técnico, ¿no? Claro, el qué y el cómo, ¿no? Eso es parte de la estructura de la historia de usuario. Vamos a ver ejemplo de eso, ¿no? Tiene que estar, o sea, en otras palabras, tiene que estar bien clarificado el qué y el cómo. El qué, que es provincia del cliente o propietario del producto, o sea, qué requiere el cliente, y el cómo lo voy a implementar, provincia del equipo técnico, ¿bien? O lo que provee el equipo técnico, ¿no? Aprovechando las habilidades y la creatividad de cada uno. ¿Cómo definir las historias de usuario? Dice, una de las primeras situaciones que se debe tener presente para llevar a cabo la definición de historia de usuario, de acuerdo a los mecanismos ágiles para el desarrollo de software, es la aceleración de la sesión inicial entre el usuario final, el cliente, el stakeholder, el productor y el equipo de trabajo. O sea, todos participan. Stakeholder, el productor, el equipo de trabajo, cliente e inclusive el Scrum Master. Esto con el objetivo de iniciar la interacción de los roles. Ojo que antes se llamaban roles, ahora se llaman responsabilidades. Así como crear un trabajo colaborativo y participativo entre todos, ¿no? O sea, crea la participación, ¿no? Entonces, en esta decisión básica se expone la necesidad del área de negocios usuario final a modo general, ya que más adelante se celebrarán sesiones de trabajo bajo la figura de levantamiento de información entre el producto y el usuario final, ¿ya? Que permitirán conocer las necesidades reales en la que se basa el proyecto. Claro, en un inicio son las llamadas épicas, que también son historias de usuarios grandes, pero conforme se va teniendo conversaciones de Product Owner con los business orders, se va afinando ya en historias de usuario, ¿no? Se va desglosando esas épicas en historias de usuario. Requerimientos. Cuando se inicia un proyecto, todas las necesidades del usuario se definen como requerimientos. Bien, estos deben escribirse y detallarse lo mejor posible bajo el lenguaje sencillo, el lenguaje natural. Esto para que tanto el Product Owner como el equipo de desarrollo estén en la misma sintonía y bajo la misma línea de información. No solamente el equipo de desarrollo, sino el Scrum Master. Todo tiene que ser clarificado, entendible, transparente. Las historias de usuario y los mecanismos ágiles. Dice, la historia de usuario encaja perfectamente en marcos ágiles como Scrum y Kanban. Eso es muy importante entenderlo. Bien. En el Scrum, por ejemplo, las historias de usuario se añaden a los sprints y se queman a lo largo del sprint. Mientras que para los equipos de Kanban se introducen las historias de usuario en sus backlogs y los ejecutan siguiendo el flujo de trabajo, ¿ya? También vamos a ver parte del material de Kanban para poder entenderlo, ¿bien? Kanban también es una certificación que ofrece CertJoin, vamos a verlo también, o podemos verla la de Certiprof, ¿no? Pero ahí también vamos a ver en estas sesiones, vamos a ver material de Kanban también, ¿bien?
En esta estructura de trabajo sobre la historia de usuario es lo que ayuda a los equipos de Scrum a mejorar la estimación y planificación del efecto. Entonces, en otras palabras, la historia de usuario tiene que ser, como les había comentado, bien clarificadas para que puedan ser bien estimadas, ¿bien? Y también pueden ser bien planificadas, ¿bien? Entonces, ¿y esto qué va a permitir? Va a permitir una mejor entrega, ¿bien? Claro, una mejor entrega, más ágil, más rápida, ¿ya? Bien, estamos fomentando una mayor agilidad al participar todos, ¿bien? Ya, muy bien. Entonces, dice acá también, los equipos de Kanban aprenden a gestionar el trabajo en curso con la división de los WIP, ¿no? Ya, ese término WIP, eso lo vamos a ver cuando hablamos de, cuando mencionemos la certificación Kanban y cuando expliquemos un poco más, ¿ya? Por el momento vamos a ponerle WIP nada más, que son las limitaciones, ¿no? Por cada columna, ¿ya? Pero eso lo vamos a hablar en su oportunidad, que está dentro del paquete de la capacitación. ¿Eh? Bien, listo. Entonces la historia de usuario y los mecanismos ágiles. Bien, ahora vamos a ver qué más información podemos ver. Cómo crear historia de usuario. Vamos a ver este tema. Por ejemplo. Ya. Vamos a ver este tema que es muy importante. Cómo crear user histories. La estructura de los user histories. Esto también hay que tener bastante presente, ¿no? Cómo saber una estructura de usuario, ¿no? Dice, la historia de usuario se rige por una estructura ya predefinida. Ojo que las organizaciones pueden emplear sus propias estructuras de historia de usuarios, sus propias estructuras. Esta es una referencia nada más, ¿bien? En una forma simple de documentar los requerimientos y funcionalidades que desea el usuario final, ¿no? Los elementos básicos son tres: el cómo, eh, el quiero y el para, ¿bien? El cómo, el quiero y el para, siempre. El cómo está asociado a quién, para quién, el quiero, qué es lo que quiere esa persona y para qué lo quiere, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, las necesidades expresadas en la historia de usuario son oraciones breves, sencillas y fáciles de entender. El formato estándar predefinido de las preguntas clave da como resultado una comunicación mejorada entre los stakeholders y así como mejores estimaciones por parte. Claro, como está mejor realificada, eso va como consecuencia de determinar una mejor estimación de la historia de usuario. Por ejemplo, como analista de reclutamiento, ¿no? Para quién, ¿no? ¿Quién es la persona o cuál es el rol o el perfil? Como analista de reclutamiento quiero tener una base de datos de candidatos elegibles. Pero ¿para qué quiero yo tener una base de datos de candidatos elegibles? Para mejorar el proceso de selección. ¿Bien? Entonces ahí está el cómo, quiero y para. ¿Bien? Hay otras organizaciones que ya extienden más esta estructura. Le ponen un tiempo de estimación, le ponen otro atributo de priorización, el responsable de la historia de usuario, el tiempo de desarrollo de la historia de usuario, en fin, le ponen otros atributos. Por eso les había comentado que solamente esto es lo básico, ¿ya? El cómo y el quiero y el para. El cómo, analiza reclutamiento; el quiero, tener una base de datos de candidatos elegibles; y el para, mejorar el proceso de selección. Puntos clave en las historias de usuario. ¿No? ¿Cuáles son esos puntos claves que van a determinar el éxito en la historia de usuario? Dice que lo primero que se identifica es el nombre de la historia, el rol que lo solicita. El segundo es identificar lo que quiere, ¿no? Como lo que quiere. Y luego se define para qué lo que quiere, en qué le ayuda, o sea, qué problema le va a resolver. Concretar con el mayor grado de entendimiento la necesidad del usuario, haré el negocio para que cualquiera pueda comprender lo que quiere. Bueno, acá lo que se trata es justamente eso, ¿no? Desarrollar unas buenas historias de usuario que estén bien clarificadas, que tengan siempre esos tres términos, cómo, quiero y para, y que tengan la historia de usuario y estén asociados siempre a criterios de aceptación. Eso es muy importante, porque va a ayudar bastante en las estimaciones, que la historia de usuario estén bien detalladas y que tengan criterios de aceptación. Y eso le va a ayudar mucho a los developers para que
para que ellos mismos hagan las estimaciones en conjunto con el Product Owner. Bien. Mecanismos y técnicas ágiles para construir las historias de usuario. Por ejemplo, Inves, ¿no? Inves, dice acá, mecanismos y técnicas ágiles para construir la historia de usuario. Inves y cómo funciona el método Inves. Listo, muchachos, nos quedamos aquí, ¿ya? Esta sesión la voy a colgar en el canal de Coditexac para que lo puedan revisar con más tranquilidad. Bien, entonces nos vemos la siguiente sesión, que es el próximo sábado. Bien, el próximo sábado, 11 de la mañana, ¿no? Y le voy a enviar 4 credenciales para entrar 4 veces, 4 credenciales distintas, bien, para poder entrar a la capacitación. Ya, muchachos, listo. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo amador.izarra@gmail.com o me escriben un WhatsApp a 993-261-682. Muchísimas gracias, muy buenas noches.